Presidente, una pregunta que debiera hacerle el gobierno a las FARC, nos la hacemos nosotros frente al gobierno. ¿Hasta cuándo van a abusar de nuestra paciencia? ¿Hasta cuándo se van a reír de nosotros? Es que lo que acabamos de escuchar muestra un Estado que depuso absolutamente su accionar dentro de la Constitución y de la ley y se dedicó al canto y la loa de la criminalidad organizada con pretextos políticos y a la justificación. Es lo que acaba de hacer Benedetti, no muy bien hecho, pero lo hizo. Y entonces, nos habla de la alta política, de la desigualdad, y en el fondo, implícita, va ahí, esa es la causa de la lucha de las FARC, y por eso estamos hablando con ellos. No, señor ministro, no, señor de generales, no, señor presidente, no, comunidad internacional, no, organizaciones de la sociedad civil. Esto ya hay que definirlo. Me voy a explicar. Nosotros estamos hoy sometidos en el debate público a esta calificación y definición de las situaciones que vive el país. Vamos a citar a uno de los grandes pensadores de las FARC, a Romaña. Lo vamos a citar textualmente, para que sepan cuál es el origen de los comportamientos del Conejo, el origen de la política antidrogas que lleva adelante este gobierno en asocio con las FARC, y particularmente la estadística que nos acaba de presentar hoy la Casa Blanca, y también para que entendamos a qué nos estamos sometiendo y abocando. Dice el pensador Romaña a Dick Emanuelson, periodista de las FARC: cese bilateral de hostilidades definitivo. El movimiento guerrillero no va a concentrarse. Claro, lo que ellos quieren es que nos concentremos en las corralejas y nos pongan guardias para después lo que han hecho siempre. Eso no puede darse porque no está dentro de la concepción política ni militar del movimiento guerrillero y no está dentro de la concepción táctica de una fuerza que está hablando de igual a igual con un Estado. Claro, porque como de todas maneras tiene unos motivos tan nobles como los que aduce el senador Benedetti, entonces ellos nos están imponiendo el cambio de las políticas que los obligaron a alzarse en armas o a rebelarse contra el Estado colombiano. Si yo me voy a concentrar en una corraleja es porque el ejército también se va a concentrar en una base, también se va a concentrar en el batallón, en la brigada. Porque eso es lo que no han entendido muchos. Aquí hay dos partes hablando, hay dos partes iguales hablando, el ejército y las FARC. Benedetti, ¿sabe cuántos novillos se comieron a la brava los señores de las FARC en su visita a Conejo? 9 novillos, no pagaron ninguno. ¿Saben en qué llegan a las reuniones en Cauca? En carros que le han robado a la ciudadanía, a la comunidad, a la brava. Si se oponen los matan. ¿Sabe de dónde han levantado las armas a las que se refiere la senadora Paloma Valencia? Matando soldados y policías. Miren ustedes hacia dónde nos conduce esta política de negociación con las FARC, planteada de la manera que el filósofo Benedetti nos ilustra. Nos conduce al caos. Les voy a poner un solo ejemplo.
El 14 de mayo de 2014, 3 días antes de la segunda vuelta presidencial, y como instrumento y mecanismo de motivación electoral y política, Timochenko y Santos, es decir, dos socios políticos, dos iguales, dos equivalentes, como dice el gran pensador Romaña, anuncian a Colombia una política conjunta antidrogas. La política dura, la injusta, la política de los secuaces del mal de Álvaro Uribe Vélez había reducido a unos 25.000 o 30.000 hectáreas los terrenos sembrados en coca, amapola y marihuana. 30.000, 25.000, 30.000. Al firmarse la política el 14 de mayo de 2014, simplemente se estaba reafirmando un primer acuerdo celebrado a principios de 2012 y conocido por la opinión pública en septiembre de 2012, que impedía a partir de ese momento al Estado colombiano perseguir los sembrados de droga mediante la fumigación con glifosato. Recuerdo palabras del señor ministro, por ahí las tengo, hoy las publico en un artículo que estoy enviando semanalmente a la revista electrónica ¿Quién y qué? ¡Qué elogios! ¿Saben lo que se decía? Con esto termina por fin la nefasta noche del militarismo y de la persecución armada a la droga, y nace una política nueva de erradicación voluntaria por parte de los actores que han estado dedicados a la siembra por condiciones, las que pinta Benedetti. Frases elogiosísimas, bellísimas. La silla vacía, la cito no irónicamente, porque me pareció el mejor de los informes, creo que lo firmaba Juanita León. Qué exclamaciones angelicales sobre la nueva política antidrogas de Colombia, la que había formulado las FARC y que acogía el presidente Santos a partir del 14 de mayo del 2014. Inclusive, la cifra que se anunciaba en ese momento de hectáreas sembradas, 49.000. Ya la discusión es hasta dónde vamos a llegar. ¿Saben qué cifra ha dado hoy la Casa Blanca sobre el número de hectáreas sembradas? 159.000 hectáreas. El periódico El Tiempo, en el informe del viernes pasado, aduce entre otras causas el precio del dólar, la sequía y por ahí de pronto alguna incidencia de lo que es la acción misma de las FARC. No. El aumento del número de hectáreas sembradas responde a una sola causa: el proceso de negociación llamado de paz entre las FARC y Santos. O si no, pregunten ustedes en las zonas limítrofes entre Colombia y el Ecuador, en San Miguel, en el Putumayo, ni un centímetro sin sembrar. O pregunten ustedes qué está pasando en el Catatumbo. Hay una pista de 3.000 metros pavimentada, desde donde testigos hoy al servicio de la política judicial de los Estados Unidos afirman que han despegado aviones con 7.000 kilos de coca, propiedad conjunta de las FARC y del Cartel de los Soles. Esa es la política que se ha adelantado en medio de la negociación, es decir, es producto de la negociación. De manera, doctor Benedetti, que con mucho gusto hablamos de estadísticas y hablamos de políticas sociales, sobre todo financiadas fácilmente con este enjambre de corruptos que es lo que compone hoy el gabinete y las altas instancias y cuerpos del Ejecutivo colombiano. Ministros cuyo hermano contratan 18.000 millones de pesos para ayudar a no sé qué,
ministros cuya esposa contrata 6.000 millones de pesos para estudiar no sé qué, gobiernos que nos vienen con la idea de que traslademos 1 billón de pesos a la fiscalía para que malbarate 32.000 millones de pesos en una universidad frustrada, o traslade a una de sus amigas y favorecedoras en los medios de comunicación 6.000 en no sé qué estudios, y que van generando más y más desigualdad, claro está, porque son nuevos ricos que además no aportan al crecimiento y al desarrollo de este país ni un solo centímetro. Ahí está, señor ministro, para que estudie usted. Usted nos dice, ¿por qué no critican a las FARC? Es que nosotros no somos contraparte de las FARC. Nosotros a las FARC simple y llanamente las someteríamos, como se ejecutó durante 8 años una política. Y si en medio de ese ejercicio de sometimiento las FARC deciden negociar su desmovilización, su sometimiento, su reintegro a la sociedad, su acatamiento a las penas que se les establezcan y además las condiciones de reclusión, maravilloso. Pero ustedes no, ustedes lo que han es formulado ese documento malévolo, maligno de justicia transicional llamado por nosotros el Leviatán, que implica la total y absoluta impunidad, que implica su elegibilidad, basta que miren el punto 34, que implica que el delito de narcotráfico cesa en su actividad y en su efecto criminal y pasa a ser simple y llanamente un mecanismo de financiación de la lucha armada, lucha tan elogiada por algunos como un propósito noble de transformar las circunstancias que nosotros los malvados que nos reunimos en esta comisión primera y ustedes los malvados que ejercen el Ejecutivo y los malvados policías y soldados que los persiguen les impusieron casi como una obligación ética y moral. Me parece a mí que hay que llegar hasta el fondo en cuanto a que los organismos de control nos digan si hubo o no despeje. En mi opinión sí lo hubo. Si a usted le parece que fue simplemente en un pueblito olvidado, le recuerdo que es un pueblito olvidado en la frontera con Venezuela, en donde pudimos ver cómo se relacionan las FARC con el Estado, el gobierno y el partido de gobierno de ese país vecino. Y además los peligros a los que nos estamos abocando, haciendo que semejante organización criminal que hoy controla 159.000 hectáreas de productos ilícitos y que produce más de 500 toneladas métricas de cocaína y que exporta miles de millones de dólares a un precio bastante favorable en las actuales circunstancias, nos someterán al peligro de prepararse de acuerdo a lo que ellos mismos postulan como el propósito del proyecto o del proceso de paz para dirigir los destinos de esta nación. Señor Benedetti, eso lo dijo el señor Catatumbo, así literalmente, para dirigir los destinos de esta nación. Le quiero rematar recordando a las Fuerzas Armadas de Colombia, a la Policía Nacional y sobre todo al pueblo colombiano tan escéptico frente a estas circunstancias que estamos viviendo y que diariamente encuentran las mismas loas de Benedetti, de Roy Barreras, del ministro de Defensa, del presidente de la República, sin resultados favorables ningunos, violando todos los compromisos, negando las fechas y plazos que se han fijado, modificando la estructura y la filosofía de cada uno de los acuerdos. Les recuerdo que todo país que ha ensayado la amnistía con criminales ávidos de poder ha terminado en manos de esos criminales ávidos de poder. La voluntad de poder de Hitler lo llevó al poder a pesar de que fue condenado en el año 1922 y un amplio sector de personas que piensan como usted, Benedetti, logró su amnistía y logró su liberación. Y Fidel Castro, lo hemos dicho aquí en esta comisión, en el año 1953,
con un solo voto en contra, el de Díaz Balar, logró una amnistía que propuso el propio presidente Batista, el dictador Batista, y Chávez se preparó para gobernar durante 2 escasos años, luego de uno de los crímenes más horripilantes, cual es el golpe de Estado sangriento que protagonizó él, acompañado de Diosdado Cabello, y luego de un movimiento promovido nada menos que por el expresidente Caldera, logró su libertad y a los 3 años cortos estaba ya ejerciendo el poder. Digan ustedes que estos son tremendismos nuestros. Esos son tremendismos que la historia nos enseña, doctor Benedetti. Muchas gracias, señor presidente.